Capítulo 5. El rey se miró al espejo. Pensó que ni su madre podría reconocerlo. El bigote que la princesa le había entregado le cambiaba el rostro por completo. Los cabellos sobre las orejas le quitaban aquel aspecto elegante que siempre había tenido. Es más, lo hacían verse descuidado. Se había cepillado el cabello para hacerlo caer sobre la frente. Casi le llegaba hasta las cejas postizas que había pegado sobre las suyas. Todo aquello lo hacía verse mucho mayor y además vulgar. Lo mismo podía decirse de las ropas que Balak le había proporcionado. Eran del tipo de ropa que usaban los hombres que trabajaban en los caminos o en el campo. Cuando Balak le untó un poco de pintura café sobre las manos al rey, el disfraz quedó completo. «Ya estoy listo», aseguró el rey, «y ahora tenemos que salir del palacio sin que nadie nos vea». «Sígame, majestad», respondió Balak. «Lo voy a llevar por un pasillo lateral que dudo que usted conozca y estaremos fuera en un momento». Salieron de la habitación del rey. Balak cerró la puerta con llave y la metió en su bolsillo. Entonces llevó al rey por una escalera de caracol y por pasillos que solo eran utilizados por los sirvientes. Por fin llegaron a una puerta lateral que casi nunca se utilizaba. Balak siguió adelante. El rey lo siguió a través del jardín hasta una reja que casi nunca se abría. Pero Balak tenía la llave. Cuando salieron, el rey vio que allí los estaba esperando una carreta muy especial. Estaba tirada por 2 caballos que parecían muy pesados y mal cuidados. Era el tipo de carreta que se usaba en el campo donde la tierra era muy irregular. Muy pocas veces se les veía en la ciudad. El hombre que estaba sentado arriba le entregó las riendas a Balak. Entonces desapareció sin hablar. El rey se sentó junto a su valet. Entonces se dio cuenta de que había otros 2 asientos atrás. También una capota muy rústica que podía levantarse si era necesario. Balak se puso en marcha. Cuando dejaron atrás la ciudad, el rey preguntó: «¿Dónde consiguió este extraordinario vehículo?» «Tengo algunos amigos, majestad», dijo Balak. «Ellos no hacen preguntas y así no escuchan mentiras». El rey rió. «Eso resulta tranquilizante». Los caballos caminaban mejor de lo que se veían. Aún más, en realidad avanzaron bastante rápido por el camino que llevaba a Cabolana. El rey recordaba haberlo recorrido en 1 o 2 ocasiones cuando era más joven, pero como la tierra a ambos lados del camino era pedregosa y no servía para cultivarla, muy poca gente circulaba por allí. El rey no hizo preguntas, pero supuso que a Balak sus amigos le habían indicado que aquel era el camino. De seguro que sus amigos le habían prestado la carreta en el cual estaban viajando y también el atuendo que llevaba puesto. Pensó que tendría que comprar la ropa, pero esta, aunque muy amplia y recién lavada, estaba muy gastada. Para sorpresa del rey, le quedaba muy bien, y en realidad era bastante cómoda. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, la luna proporcionaba un poco de luz y era fácil ver el camino. Entraron en Cabolana. El rey vio que los terrenos que bordeaban el camino eran muy parecidos a los de su país. No encontraron ningún obstáculo. Era demasiado tarde como para que alguien estuviera trabajando en los campos. Tampoco vieron a alguien en los jardines de las cabañas que pasaron. Llegaron a la puerta norte de la ciudad de la princesa. Era exactamente la hora que el rey le había indicado a Beria que estaría allí. Cuando Balak detuvo los caballos, no había nadie en las calles. A través de la puerta abierta, el rey pudo ver a algunos niños que jugaban en un patio. Las puertas de la ciudad estaban rotas y no eran usadas. El rey se dio cuenta de que el país de la princesa era mucho más pobre que el suyo. Había escuchado que la ciudad principal estaba muy descuidada. Había perdido mucho de su encanto y productividad durante la enfermedad del último rey. En un tiempo Cabolana había sido famoso por los encajes que hacían sus mujeres, y también por las tallas que hacían los hombres. Mucho de esto se perdió durante la guerra con Turquía, y el país en sí no llamaba la atención de los turistas, por lo tanto no había ventas de los productos por los cuales habían sido conocidos en toda Europa. Ahora la población vivía exclusivamente de los alimentos que podía cultivar y del ganado que poseía. Mientras esperaba, el rey pensó que el gabinete de la princesa tenía razón al decir que había mucho por hacer. Necesitaban a un hombre inteligente que los pusiera en el camino hacia la prosperidad. Entonces Balak, quien no había hablado desde que llegaron, se inclinó y dijo:
Su Alteza Real ya viene. El rey saltó del asiento y se acercó a la puerta de la ciudad. Por un momento pensó que Balak se había equivocado. Entonces se dio cuenta de que aquella mujer de aspecto poco respetable y con un chal sobre la cabeza debía ser la princesa. Con ella venía otra mujer, alta y un tanto rolliza. Se detuvo cuando vio al rey. Entonces cuando la princesa corrió hacia él, la mujer robusta se dio la vuelta y se alejó. «Ha venido», expresó la princesa con un suspiro emocionado. «Aquí estoy», exclamó el rey, pero me costó mucho trabajo reconocerla. La princesa dejó escapar una risita. «No creo que usted se haya visto en un espejo», comentó ella. El rey no respondió, se limitó a tomar a la princesa por el brazo y subirla a la parte de atrás de la carreta. «Cuanto más pronto nos alejemos de aquí mejor», murmuró él. Balak no esperó órdenes. Los caballos ya estaban en movimiento y aparentemente él sabía a dónde se dirigían. El rey se volvió sobre el asiento para ver a la princesa. Tuvo que admitir que estaba muy bien disfrazada. Si Balak no le hubiera advertido la llegada de ella, ni por un momento hubiera sospechado que aquella mujer campesina era la princesa. Sus ropas eran tan burdas y sencillas como las de él. La falda tenía varios parches. Llevaba el tipo de blusa que las campesinas solían llevar. El chal que le cubría la cabeza ya había perdido casi todos sus flecos, y estaba zurcido en varios lugares. Pero el rey se dio cuenta de que lo que la hacía más irreconocible era que llevaba puesta una peluca. Estaba confeccionada con cabellos negros y gruesos muy diferentes de los suyos. También llevaba lentes que ocultaban la belleza de sus ojos. Eran del único tipo que una campesina podía pagar. El rey continuó observando a la princesa. Ella lo miró también y después los dos rieron. «Estoy segura que ni sus mejores amigos lo reconocerían», declaró la princesa, «y mucho menos los rusos». «Espero que no», respondió el rey. «Por lo menos nadie se fijará en nosotros». «Creo que eso es lo importante», expresó la princesa. «No quiero que me saque a bailar algún hombre joven a quien pudiera parecerle atractiva. Y creo que usted también estará a salvo de las mujeres que buscan a los hombres guapos y altos». «No puedo evitar ser alto», dijo el rey, «pero creo que nadie podrá decir que soy bien parecido». «Los dos nos vemos como gente muy común», dijo la princesa. «Y eso es lo más seguro». Había que recorrer cierta distancia hasta Zetluk, donde se iba a celebrar la junta. Era una población pequeña con solo una iglesia y varias construcciones grandes. Alrededor de ellas había unas cuantas cabañas mal hechas y descuidadas. El rey pensó que debería haber alguna tienda en el pueblo, pero esta de seguro era muy pobre. Se preguntó por qué los rusos habrían escogido aquella población para reunirse con los habitantes de Kabolana. Entonces vio una construcción grande al final del pueblo. Afuera de ella había varias carretas y caballos. Ahora supo la respuesta a su pregunta. El edificio pudo haber sido una barraca, pero por la oscuridad era difícil verlo bien, y esto era muy probable por su proximidad con la frontera. Muy pocos pueblos pequeños tendrían un edificio tan grande, y para los rusos hubiera sido peligroso comenzar su campaña en la capital de Kabolana. Balak no se acercó a la construcción. Se detuvo junto a unos árboles. Detrás del edificio había muchos árboles y arbustos y varios caballos estaban amarrados a las ramas más bajas. El rey pensó que aquello quería decir que la gente había viajado hasta allí desde lugares lejanos. Supuso que los invitados a la fiesta iban a ser mucho más de los que él había imaginado en un pueblo pequeño. Sabían muy bien que los rusos eran muy hábiles en la manera como se infiltraban en un país. Ya habían tenido bastante experiencia en otras partes de los Balcanes. El rey se bajó de la carreta y ayudó a la princesa a hacer lo mismo. Balak le dijo al rey en voz baja: «La puerta está del otro lado y yo estaré aquí cuando ustedes salgan». El rey asintió sin responder. Entonces tomó a la princesa del brazo y los dos rodearon el edificio caminando sin prisa. La construcción se veía un poco más elegante del otro lado. Sin embargo, el techo y las ventanas necesitaban muchas reparaciones. El rey pensó que de seguro permanecía vacío todo el tiempo excepto en ocasiones como aquella. En la fachada principal había una puerta grande. Escuchando
escucharon música y voces. Cuando entraron nadie se fijó en ellos. No les pidieron dinero ni les entregaron una hoja explicando por qué estaban allí. Llevando todavía del brazo a la princesa, el rey pasó junto a varios grupos de personas que hablaban de manera animada. Entonces caminaron hasta el fondo del salón donde por el momento no había nadie. Los músicos estaban sobre una plataforma elevada. El rey encontró dos sillas muy duras. Se sentaron y en ese momento la música se detuvo. Los músicos comenzaron a discutir lo que debían tocar a continuación. Alrededor del salón había sillas, muchas de ellas en malas condiciones. El centro estaba vacío. El rey calculó que había unas 200 personas presentes. La mayoría tenía la misma apariencia que él y la princesa, pero había algunos hombres mejor vestidos y él estaba casi seguro de que eran rusos. Hablaban en pequeños grupos. Entonces los hombres se sentaron en las sillas que estaban acomodadas como para presenciar una representación. Los músicos tocaron una melodía que el rey reconoció como muy popular en aquella parte de los Balcanes. De pronto tres hombres se pusieron de pie y comenzaron a cantar. Los aplausos se escucharon en el salón. Era obvio que se trataba de gente local conocida de todos los demás. Cuando terminaron, dos acróbatas ocuparon su lugar. Llevaron a cabo algunas suertes muy comunes que el rey había visto muchas veces. Mientras tanto seguía llegando más y más gente. Cuando los acróbatas casi terminaban, la mayoría de los asientos estaban ocupados. El rey se preguntó por qué llegarían tan tarde. Entonces la princesa, que había estado escuchando la conversación de algunas de las personas que lo rodeaban, dijo en voz baja: han venido desde muy lejos y los caminos están inundados, por eso se retrasaron. El rey podía entender y hablar el idioma de Cabolana, que no era muy diferente del suyo, pero no había estado escuchando. No pensó que las personas que lo rodeaban estuvieran diciendo algo que les interesara. Estaba vigilando a los rusos y veía cómo trataban de acusarse a sí mismos. También se dio cuenta de que al otro lado del salón estaba colocada una mesa muy larga. Allí se servían bebidas a quien las solicitaba. Por lo que podía ver, se trataba de la cerveza corriente que casi todos bebían en aquella parte de los Balcanes. También le pareció ver botellas de licores mucho más fuertes. Los acróbatas terminaron y recibieron un fuerte aplauso. Siguieron dos hombres que cantaron algunas canciones cómicas bastante vulgares. Después aparecieron dos boxeadores. Era obvio que uno de ellos era el campeón local. El otro era un extranjero probablemente traído por los rusos. Los dos hombres eran muy robustos y fuertes. Un dignatario local vestido de manera un tanto más convencional que los demás era el juez. Después de 5 asaltos, el hombre de la localidad fue declarado el vencedor. La decisión fue recibida con vítores. Al rey le pareció un final preparado de antemano. La victoria fue seguida por un número de hombres que repartieron bebidas a todos los que estaban sentados. También al grupo que estaba parado en la parte de atrás haciendo comentarios bastante vulgares. El rey y la princesa aceptaron una bebida. Cuando el rey probó la suya, se dio cuenta de que era un vino sin duda muy intoxicante. Después de un rato era obvio que el vino ya había hecho efecto en los asistentes. Ahora, en lugar de observar lo que se presentaba, la mayoría se comportaba de manera ruidosa y a veces agresiva. Dos hombres comenzaron a pelear hasta que uno cayó inconsciente. Casi nadie les hizo caso. Les dijeron que volvieran a tocar y los músicos levantaron sus instrumentos. Tocaron otras melodías populares que el rey conocía. La mayoría de los presentes comenzó a cantar y cada interpretación recibía muchos aplausos. Entonces, al final de una canción, un hombre subió a la plataforma y se paró al frente. Era obvio que era conocido, pues la mayoría de la gente aplaudió. El rey miró a la princesa. «Es el Burmix de mi ciudad», dijo ella. El rey asintió pero permaneció callado. Pensó que no era muy bueno que ellos hablaran mucho. Él sabía que un Burmix era lo mismo que un alcalde. El rey podía comprender lo que estaba diciendo. La voz de él y la de la princesa eran muy diferentes de la de los demás concurrentes y podría llamar la atención. Entonces el Burmix comenzó a hablar, pero antes de hacerlo miró hacia los hombres que el rey pensaba que eran rusos y que estaban parados junto a la puerta. Él tuvo la sensación de que recibía órdenes de ellos. Era obvio
pareció que estaba a punto de decir lo que le habían indicado. El Burmix comenzó con una bienvenida a todos los presentes, les dijo lo mucho que apreciaba aquella oportunidad de poder conocerlos. Continuó dándoles las gracias a las personas de Cabolana que habían hecho posible aquella velada tan encantadora. Desearía que pudieran realizarse más veladas como esta y en las cuales podamos divertirnos, pero, él hizo un gesto con sus manos antes de continuar. Ustedes saben tan bien como yo que no tenemos el dinero para hacerlo, y la razón es que no hay alguien que pueda traer de nuevo aquellos días cuando Cabolana era un país rico e importante. Su voz se elevó cuando preguntó. ¿Estamos dispuestos a continuar de una manera tan miserable empobreciéndonos cada día más hasta casi morir de hambre? Hubo un rumor entre los presentes. El rey comprendió que estaban de acuerdo con lo que les estaban diciendo. El Burmix continuó. Tenemos que protestar. Tenemos que hacer entender a quienes piensan que nos gobiernan que no vamos a seguir tolerando estos sufrimientos que son innecesarios. El hombre miró a su alrededor antes de decir. Tenemos talentos que a nadie le interesan. Tenemos tierras sin desarrollar. Tenemos fábricas que permanecen vacías y por encima de todo, tenemos un gobierno al que no le importa. Su voz se convirtió en un grito cuando dijo. A ellos no les importa lo que nos esté pasando mientras estén muy cómodos en el poder y tengan el dinero a su disposición. Hizo una pausa y un rumor bastante fuerte se escuchó entre auditorio. Entonces él levantó los brazos. Tenemos que despertar. Tenemos que hacer que quienes nos gobiernan tan mal comprendan que no vamos a aguantar más. Hay cosas que podemos hacer para demostrar nuestro descontento y lo más importante es que no debemos permanecer en silencio mientras sufrimos como lo estamos haciendo ahora. El alcalde se detuvo un momento y después dijo con fuerza. Este es mi mensaje para toda la gente que vive en Cabolana. Despierten, luchen por sus derechos y hagan ver muy claro al Parlamento que ya no vamos a permitir que nos ignoren y nos pisoteen como lo están haciendo ahora. Cuando terminó de hablar la gente se puso de pie y corrió hacia él. El alcalde continuó hablando, explicando cómo podían rebelarse contra los gobernantes. Los hombres y mujeres que lo rodeaban comenzaron a gritar. El escándalo era casi ensordecedor. El rey miró hacia donde estaban los hombres que él sospechaba que eran rusos, vio que no se habían movido pero que sonreían unos a otros. Creo que debemos marcharnos, le dijo el rey a la princesa en voz muy baja. Ella asintió y él comenzó a guiarla hacia la puerta. No era fácil pues todos se habían levantado de sus asientos. Tuvieron que empujar para poder acercarse hacia la salida. Una o dos veces tuvieron que detenerse por completo mientras que los hombres y las mujeres gritaban delante de ellos. Por fin el alcalde bajó de la plataforma. En ese momento los músicos comenzaron a tocar una melodía bailable. Se trataba de una muy conocida en todos los Balcanes. El baile consistía básicamente en que una pareja daba 2 pasos hacia adelante, después 2 pasos hacia atrás y entonces pateaban lo más fuerte posible. Parecía como si todos los presentes quisieran participar. Las sillas fueron movidas a un lado. Por fin el rey y la princesa llegaron hasta la puerta. El rey respiró profundo cuando sintió el aire fresco del exterior. Ahora ya estaba casi oscuro. Solo alumbraban la luna y las estrellas. Todavía tenían que caminar entre los árboles para llegar a la parte de atrás del edificio. Resultaba difícil caminar por encima de las ramas caídas. El rey rodeó a la princesa con un brazo para evitar que ella pudiera tropezar y los dos avanzaron lentamente. Llegaron hasta el centro de la parte de atrás del edificio. El rey recordó que si caminaban en línea recta llegarían hasta donde los esperaba Balak con el carro. Estaba muy oscuro. Había tantos árboles que muy poca luz llegaba hasta donde estaban ellos. De pronto escucharon voces muy cerca y los dos se detuvieron. Estuvo usted formidable, dijo un hombre. Este hablaba el idioma de Calovana, pero el rey se dio cuenta de que tenía el acento ruso. Me alegro de que esté satisfecho, respondió el hombre que había estado hablando en la plataforma. Usted dijo exactamente lo que nosotros le pedimos que dijera y le aseguró que cuando nuestros planes se hayan concretado usted recibirá su recompensa. Les estoy muy agradecido, exclamó el otro hombre. ¿Cuánto falta para que llegue el príncipe? Ya he enviado un mensaje a San Petersburgo, anunció el ruso, y él deberá estar aquí dentro de 3 semanas. El alcalde suspiró de manera audible. Es mucho tiempo.
Esperábamos que pudiera ser menos, pero ahora lo único que tenemos que hacer es estar preparados para que el matrimonio se lleve a cabo la noche misma en que él llegue. Lo entiendo, respondió el alcalde. ¿Tienen ustedes un sacerdote que lleve a cabo el matrimonio? Tengo uno en mente, respondió el ruso, y no creo que ponga objeciones. Entonces rió. Siempre podemos convencerlo de que haga lo que se le pide si utilizamos un rifle. No creo que eso sea necesario, indicó el alcalde. Él comprenderá que el matrimonio es por el bien de su país. El único problema pudiera ser la princesa. No es difícil hacer que una mujer haga lo que se le dice, dijo el ruso. Su Alteza Real es muy débil y se dará cuenta de que cualquier oposición le puede resultar muy dolorosa. El rey tenía su brazo alrededor de la princesa. Ahora sintió como ella se estremecía y se acercaba más a él. Él tenía miedo de que ella hiciera algún ruido. En ese caso los hombres que habían estado hablando se darían cuenta de que alguien los había escuchado. Por lo tanto el rey puso su dedo sobre los labios de ella, pero se dio cuenta de que no era necesario. Ahora ya nos vamos, estaba diciendo el ruso, y muchas gracias una vez más por la magnífica actuación de esta noche. Si algo sale mal en las protestas que usted piensa organizar, avísenos y nosotros vendremos de inmediato. Lo haré, respondió el Burmix. Creo que otras reuniones como la de esta noche y las demostraciones frente al Parlamento harán que el pueblo acepte que el matrimonio es la única solución. Claro que sí, aseveró el ruso. Adiós y buena suerte. Era obvio que no solo el hombre que había estado hablando se marchaba, también otros rusos se estaban despidiendo del alcalde. Con mucho cuidado el rey ayudó a la princesa a caminar sobre el terreno irregular. Encontraron un sendero que los llevó entre los árboles hasta la carretera. Balak se encontraba un poco a la izquierda de ellos. Estaba sentado sobre la carreta con las riendas en las manos. Entonces, para no perder tiempo, el rey llevó en brazos a la princesa hasta el carro, la colocó sobre el asiento trasero. Luego subió y le dijo a Balak en voz baja: «Vámonos de aquí lo más pronto posible». Balak fustigó a los caballos. Pasaron junto a varios carros en donde estaba subiendo gente que aparentemente iba lejos. Viajaron velozmente y pronto llegaron a la puerta norte de la ciudad. El rey sabía que iban muy adelante de los demás asistentes a la reunión. Cuando las murallas de la ciudad estuvieron a la vista, el rey le dijo a la princesa: «¿Comprende usted lo que está ocurriendo? Ellos me van a casar con un ruso», expresó ella, «y esa es una nueva manera de apoderarse de un país. Es una idea muy ingeniosa», dijo el rey, «pero tenemos que evitar que suceda». «¿Cómo podemos hacer eso?», preguntó la princesa. «¿Hay algo de verdad en lo que él dijo acerca de mi país y las condiciones en que se encuentra ahora?». «Lo sé», indicó el rey, «pero como se lo dije el otro día, yo tengo una solución». «¿Quiere decir que tengo que casarme?», preguntó la princesa. «Sí», aseveró el rey, «deberá casarse, pero con un inglés y no con un ruso». «¿Cómo podré hacer eso?», preguntó la princesa. «No hay tiempo. Mañana mismo voy a enviar un mensaje a Inglaterra», informó el rey. «Voy a pedir a la reina Victoria que salve su país y el mío, y la única manera de hacerlo es casándonos los dos con ingleses para que la bandera británica ondee entre nosotros». «Cualquiera será mejor que un ruso», murmuró la princesa en voz muy baja. «Lo que necesito ahora», agregó el rey, «es una copia de su árbol genealógico para que su majestad se dé cuenta de la importancia que tiene no solo su país, sino también usted». «Tengo uno», exclamó la princesa. «Mi padre lo mandó preparar hace algunos años». Él estaba muy orgulloso de lo antigua que es nuestra familia y de los antepasados que se han sentado en el trono de Cabolana. Ella lloró un poco antes de añadir: «Papá hubiera preferido morir antes de dejar que un ruso ocupara su lugar». «Eso es algo que jamás deberá ocurrir», indicó el rey con firmeza. «Esperaré mientras que usted consigue su árbol familiar». «Usara lo traerá», dijo la princesa. Mientras ella hablaba, Balak detuvo los caballos. La mujer corpulenta que había acompañado a la princesa cuando ellos llegaron salió de entre las sombras. Ella se acercó a la carreta. «¿Su Alteza está bien?», preguntó con voz asustada. «Yo estaba muy preocupada, temía que algo ocurriera». Antes que la princesa pudiera hablar, el rey dijo:
La princesa le contará lo que ha ocurrido. Pero lo que necesito de inmediato y es de suma importancia, es el árbol genealógico de su Alteza Real que según tengo entendido fue preparado antes de la muerte de su padre. El rey estaba hablando en el idioma de Cabolana. Lo traeré de inmediato, Alteza, prometió Usara. Yo sé dónde está. Esperaremos aquí hasta que usted regrese, advirtió el rey, pero por favor, hágalo lo más pronto posible ya que de un momento a otro comenzará a llegar la gente que asistió a la reunión en la que acabamos de estar. La mujer se dio la vuelta antes que el rey hubiera pronunciado la última palabra. Ella entró corriendo por la puerta de la ciudad. Como era tan tarde no había niños jugando por allí. Todo estaba muy tranquilo. No se escuchaban ruidos excepto un perro que ladraba en la distancia. La princesa puso su mano en la del rey. Él sintió que los dedos le temblaban. Tengo miedo, confesó ella, mucho miedo. Tiene que ser valiente, indicó el rey, pero le prometo que no se va a casar con un ruso. Pero él vendrá en 3 semanas y, ¿cómo me va a encontrar la reina un esposo inglés en tan poco tiempo? Espero que la reina pueda hacerlo, dijo el rey. Pero de todas maneras nos aseguraremos de que su matrimonio con un ruso no se realice. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó la princesa. Eso lo discutiremos pasado mañana, contestó el rey. La princesa lo miró. Mañana, como ya le dije, yo enviaré un mensajero a Londres a bordo de mi más rápido barco de guerra. La princesa suspiró. Quiero creer que usted me va a salvar y por favor, dígame qué debo hacer. Le diré exactamente qué es lo que estoy planeando, indicó el rey, cuando nos encontremos en la bahía pasado mañana. Jamás pensé. Jamás soñé que los rusos trataran de casarme con uno de ellos, murmuró la princesa. Yo tampoco lo pensé, admitió el rey, pero es un plan muy ingenioso. Ellos no pueden arriesgarse a que los acusen de secuestrarla a usted como lo hicieron con Alejandro Battenburg. Esa fue una fechoría que causó demasiados problemas. Así que no lo volverán a intentar. ¿Jura que me va a salvar?, preguntó la princesa. De otra manera me sumergiré en el mar y ya no regresaré. Usted no hará algo tan tonto ni tan cobarde, señaló el rey con firmeza. Es una princesa, y si tiene que morir lo hará con la cabeza en alto. Ella lo miró sorprendida. Tiene usted razón. Nunca debí decir eso, exclamó la princesa. Quienes nacimos para reinar, agregó el rey con calma. Debemos poner el ejemplo a las demás personas. Si tenemos que morir, lo haremos luchando por lo que creemos que es la verdad y lo correcto. Sí. Por supuesto. Eso es lo que debí haber dicho, admitió la princesa. Ahora me doy cuenta de que he sido muy tonta al pensar que podía luchar sola contra los rusos. El rey todavía la tomaba de la mano y ahora ella puso su otra mano sobre la de él. ¿Me ayudará?, preguntó. Por favor. No hay en quien pueda confiar. Juro por todas las cosas que me son sagradas que la salvaré a usted y si es posible también a su país, prometió el rey. Pero tiene que confiar en mí. Yo sí confío en usted. Confío por completo, aseguró la princesa, y haré lo que usted me indique. El rey sonrió. Eso ya es algo. Así que sonría y muéstrese feliz. La veré pasado mañana. Usara regresó. Traía algo en las manos. Se lo entregó al rey. La princesa separó la mano de la del rey y él tomó el objeto. Vio que se trataba de un libro bastante voluminoso y lo colocó sobre el asiento junto a él. Entonces se llevó la mano de la princesa a los labios. Regrese al palacio y no se preocupe, indicó. Recuerde que mañana deberá comportarse como si nada hubiera ocurrido y como si no tuviera la menor idea de lo que ocurrió en Zetlu. La princesa lo miró. Ella se había quitado los lentes. Ahora el rey pudo verle los ojos a la luz de la luna. Pensó que todavía había miedo en ellos, pero al mismo tiempo lo miraron y le dijeron lo que ella estaba sintiendo. Confíe en mí, repitió él. Entonces cuando ella se puso de pie el rey le tomó la mano otra vez y se la besó. Ella no habló y se dio la vuelta. Usara la ayudó a bajar. Las dos mujeres se alejaron en dirección a las sombras de la gran puerta. Balak puso los caballos en movimiento. La princesa se despidió con la mano y el rey se quitó el feo sombrero que había llevado toda la noche. La princesa desapareció. El rey se dejó caer sobre el asiento. Mientras lo hacía pensó que jamás se había imaginado tener que enfrentarse a un problema tan tremendo. Era algo que tenía que resolver. Tenía que salvar a la princesa. Por un
momento pensó que casi era imposible. Entonces, mientras los caballos aumentaban el paso sobre el camino desierto, el rey miró las estrellas. «Puedo hacerlo», advirtió él, «pero tiene que ser con la ayuda de ustedes».